Perfecto, muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 3 y a nuestro módulo número 2, donde vamos a hablar principalmente del encuadre del negocio y la segmentación, macro y micro segmentación y selección de mercados globales. Eh, la dinámica para esta clase, bueno, inicialmente vamos a ver este módulo posterior, vamos a revisar un poco la asignación que tenemos para la próxima semana, darles un tiempo para que puedan realizar también la asignación de la semana pasada, porque yo creo que no pudieron realizarla porque no estaba visible. Me comenta si alguien pudo realizarla o no pudo visualizarla. Si era el cuestionario, profe, Sí, el no, cuestionario. no se podía, no había cómo poder realizar las preguntas. Pero sí les aparecía, pero no podían desarrollarlo. Correcto. Sí, era porque creo que era un tema de la fecha, que no se había modificado. Me di cuenta revisando y actualizando el módulo. Así que bueno, al final de esta clase vamos a darle unos minutos, unos 15 minutos para que puedan terminar ese cuestionario, eh, o lo puedan realizar con un poquito, porque tengo un poquito más de tiempo. Así que eh, vamos a dar inicio formalmente a nuestra clase del día de hoy. El título como tal de este módulo es Encuadre del negocio y vamos a ver varias características importantes ahí. Otro punto importante, vamos a ver un pequeño video también sobre la selección del mercado, o cómo escoger el mercado al cual queremos llegar a exportar, que fue una de las funciones principales de esta materia de marketing internacional, es realizar acciones de marketing enfocadas principalmente en globalizar una marca, ¿no? O en llevar una marca a otros mercados. Así que bueno, vamos a dar inicio formalmente a nuestra clase. ¿Todos pueden visualizar la presentación? Sí, profesor. Perfecto. Bueno, como ya conversamos, la clase del día de hoy vamos a hablar del encuadre del negocio, y los tópicos o los puntos principales de esto van a ser, uno, la misión de una empresa internacional, la segmentación de mercado, por qué es necesario eh, la segmentación como tal, los beneficios, la segmentación de mercado paso a paso, la microsegmentación, la macrosegmentación, eh, por último, la selección de los mercados internacionales. Y por último, un pequeño caso de estudio que vamos a realizar al finalizar este módulo. Así que vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. La misión internacional. Cuando hablamos principalmente de la misión internacional, hablamos de la misión que tienen las empresas. O sea, ¿cuál es la misión cuando tú como empresa estás buscando llegar a un mercado global, ¿no? Entonces tú lo que buscas principalmente es maximizar ganancias, llegar a otros mercados donde puedas obtener mayores volúmenes de venta que básicamente se transformen se transformen en mayores ingresos para las empresas, ¿no? Principalmente una empresa local tiene una visión y misión enfocada a un mercado específico, geográficamente limitado, lo cual tiene sus características y sus ventajas, las, donde podemos mencionar que conoces, tienes una sola regla de juego, tanto legales, eh, bancarios, a nivel monetario también, no tienes esa fluctuación de moneda, probablemente tienes una moneda estable como es el caso de Panamá, pero cuando llegas a otro mercado tienes que contemplar todas esas características que pueden ser las variables importantes al llegar a un mercado internacional, ¿no? ¿Cuáles son las características de una misión efectiva de mercados internacionales? Cuando una empresa tiene una misión realmente centrada, pero tiene un enfoque en el cliente, una viabilidad y capacidad para inspirar a los equipos a generar valor a largo plazo. Es importante que nosotros podamos entender eh, que cuando nosotros tratamos de hacer estrategias internacionales, tenemos que tomar en cuenta, como ya vimos la clase pasada, entender mucho la cultura de otros mercados y buscar también la viabilidad y la rentabilidad
de establecer estrategias de marketing para llegar a ese nuevo mercado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el papel de nosotros como mercadólogos, en el caso, o ustedes como encargados de negocios, como gerente de ventas o al cargo que ustedes asignen o tengan dentro de una organización, es importante que ustedes puedan tener una visión clara de la rentabilidad de ese nuevo mercado. Cuando hablamos de la segmentación internacional, tenemos que decir que la segmentación internacional cumple bajo los mismos principios de una segmentación local, en esencia, en per se como tal, cuando la diferencia está puntualmente en que cuando nosotros llegamos a un mercado, debemos primero conocer ese mercado, buscar la viabilidad, la rentabilidad de ese mercado, pero en esencia la segmentación es el mismo proceso de dividir en grupos de consumidores con perfiles parecidos, homogéneos, que nos permitan a nosotros definir estrategias enfocadas a cada segmento de mercado un poco, que esto lo que nos da beneficio es que podemos tener estrategias de marketing más efectivas. ¿Cuáles son los otros objetivos? Bueno, evitar el enfoque one size fits all, o sea, una talla le sirve a todo, o el mismo traje le puede servir a todo, que sería como la traducción. O sea, no podemos pensar que la misma segmentación que usemos local es la misma segmentación que nos va a servir a nivel global, ¿no? Y después nos permite tener estrategias diferenciadas según el país, la cultura, el idioma y el nivel socioeconómico. Ahí más adelante vamos a ver también cuál es el paso a paso de nosotros llevar una segmentación y que básicamente, y como les comento de reitero, es una segmentación bajo los mismos principios, ¿no? Es dividir en subgrupos homogéneos que nos permitan a nosotros clasificar en grupos más pequeños y hacer estrategias enfocadas a cada grupo que nosotros escojamos como tal, llevar esa estrategia de marketing, ¿no? ¿Por qué es necesario en un contexto internacional? Bueno, principalmente porque tenemos que adaptar nuestra estrategia de marketing o las 4 P de marketing a las características que tiene ese nuevo mercado. Tenemos que saber características del consumidor, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son sus gustos, cuál es su moneda, qué es lo que busca, qué es lo que compra y cuál es la competencia, ¿no? Después, bueno, identificar nichos rentables en los mercados globales. Lo que buscamos es identificar si en un mercado como el de Colombia o, por ejemplo, o Costa Rica, existe un nicho para nuestro producto o servicio que realmente sea rentable y convenga llevar y lograr esa globalización de nuestra marca, ¿no? Reducir los riesgos al evitar mercados no rentables o inadecuados. También, cuando nosotros buscamos segmentar y seleccionar sobre todo un mercado, lo que buscamos es esto, ¿no? No queremos llegar a un mercado que haga que nuestra empresa o nuestro negocio tenga pérdidas y que esto puede conllevar, y les pongo un ejemplo, pueda conllevar quizás en muchos casos que nuestra empresa hasta pueda desaparecer por la carga, porque cuando queremos llegar a un nuevo mercado, en muchas ocasiones los costos operativos para los mismos representan un porcentaje muy alto que pudiéramos nosotros reinvertirlo realizando una nueva línea de producto en nuestro país, podríamos utilizarlo para crecer dentro del mismo o para ganar más market share o participación de mercado. Pero, entonces, evitar riesgo, tenemos que entender, identificar e investigar bien este mercado que queremos llegar, y la segmentación también nos facilita saber si hay un nicho interesante para nosotros en ese país. O sea, por ejemplo, si en Panamá nosotros atendemos un nicho de mercado joven, con buena accesibilidad al Internet, nuestro producto es por e-commerce, o sea, utiliza medios digitales para la compra y venta, requiere que los jóvenes también tengan un poder adquisitivo, por ende, sus padres tengan un poder adquisitivo para que los jóvenes puedan comprar, depende de la edad, ¿no? Si llegamos a un mercado, por ejemplo, que no tenga la capacidad económica, probablemente no va a ser rentable. Y si no quisiera especificar puntualmente un país, pero si vamos a un país que la economía y la estabilidad económica y la estabilidad jurídica, económica y social de ese país no esté buena, probablemente
nuestro negocio no va a ser rentable. Y eso es lo que busca, es identificar bien cuál es el mercado que nosotros queremos seleccionar. Después, bueno, optimizar recursos y esfuerzos en los segmentos más atractivos. Siempre es importante nosotros definir, por eso hacemos la segmentación también. Cuando nosotros tenemos diferentes subgrupos dentro de nuestro negocio, que son nuestros potenciales clientes, nosotros también tenemos que identificar cuáles son los más rentables. Y esos más rentables son los que definitivamente la empresa también se enfoca a nivel económico, la inversión, sin descuidar los demás, pero siempre en ese enfoque principal, ¿no? Ganar ventaja competitiva mediante una oferta mejor alineada al consumidor. Básicamente, como todo lo que trata marketing, y el marketing, marketing local, el marketing internacional, lo que busca principalmente siempre es conocer al consumidor, es buscar más información. Y por eso yo les hablaba, cuando vimos un poquito en la primera clase sobre el marketing como tal, que no entré tan de lleno, porque ya en muchos de ustedes ya vienen con una base, porque han dado marketing, han dado investigación de mercado, pero el marketing como tal tiene una función específica, y que es conocer a los clientes, conocer qué es lo que buscan, porque al final lo que busca el marketing como tal es crear relaciones a largo plazo, darle mayor rentabilidad al negocio. Entonces, parte de esto también es conocer muy bien nuestro cliente. Después que nosotros segmentamos, nosotros ¿qué vamos a hacer? Hacer un perfil del cliente. Después que hacemos un perfil del cliente, ¿qué vamos a hacer? Un buyer persona, que es la idealización de nuestro cliente ideal. Y eso, ¿qué es lo que estamos buscando? Es cada día entrar más al detalle, como al menudeo de nuestro cliente final. Eso es lo que nos da a nosotros, nos puede dar mayor probabilidad de éxito en nuestro negocio. ¿Cuáles son los beneficios de una buena segmentación? Bueno, mejor adaptación a la cultura y lingüística, conocer cuál es el idioma, conocer cuál es la cultura, conocer el poder adquisitivo, reducción de fracasos. Otro beneficio, reducción de los fracasos de mercado por entender mejor al consumidor. Como sigue reiterando aquí, lo que buscamos siempre es obtener mayor información. Y por eso que ustedes han visto que en los últimos años el data mining y toda la información de data es un complemento importante para el marketing, y es una de las herramientas que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la misma. Otro beneficio es mayor retorno sobre la inversión, o el ROI, que lo que busca es toda estrategia que nosotros hagamos en marketing, tenemos que tener planteado un ROI. ¿Cómo vamos a tener ese retorno de inversión? Entonces, siempre que hagamos una inversión, y no solamente en marketing, en diferentes áreas de la empresa, nosotros tenemos que medir el ROI y el retorno de inversión que nosotros vamos a tener. Siempre que hacemos una inversión, lo que buscamos principalmente es que la empresa obtenga una ganancia sobre eso, un crecimiento. Y ese crecimiento puede ser inclusive en la marca, que al final lo que se traslada es en el crecimiento de mercado y volúmenes de venta, ¿no? Después, otro de los beneficios es la creación de una marca global coherente, pero localmente relevante, ¿no? Y después facilita la priorización de mercados y recursos. Esos son una de los objetivos principales. Nosotros tratamos de poner en esta clase cuáles son los beneficios principalmente de la segmentación, para que ustedes vean el valor que tiene. Pero al final la segmentación no es negociable. O sea, cuando nosotros vamos a llegar a un mercado global, nosotros, por ende, o a cual local o global, donde ustedes quieran, tenemos que segmentar. Tenemos que tener segmentado a dónde queremos llegar, porque eso va a ser parte del éxito de nuestro negocio. Si nosotros no sabemos a quién le vendemos, y cuáles son las preferencias que tiene ese consumidor final, su poder adquisitivo, su ubicación geográfica, su comportamiento de compra, probablemente nuestro negocio no va a tener el éxito que nosotros esperamos. Después, es importante, a mí me gustó, y quería ilustrar un poco, yo siempre trato de que podamos tener, sobre todo, de manera didáctica, cómo es una segmentación de mercado, ¿no? Y ahí encontré este paso a paso, que lo que nos indica básicamente es cómo debemos realizar una segmentación de mercado. Lo primero es qué quiero lograr internacionalmente. Entonces, nosotros tenemos que tener un objetivo, ¿no? Como cualquier plan de marketing también. Y al objetivo, cuando nosotros queremos segmentar, también tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Llegar a un nuevo mercado, crecer, lanzar un producto nuevo, cualquiera que sea el objetivo que tengamos planteado. Después, analizar la información de los países, la demografía, la parte económica, cultural, política,
ahí podemos utilizar, existen ya algunos análisis que podemos hacer, como el de Pester, que lo vamos a ver más adelante, que lo que busca principalmente es eso, ¿no? Analizar la parte social, económica, ambiental, para poder seleccionar un país. Después hacemos la segmentación macro, donde agrupamos los países que nos interesan con características similares. Podemos decir, bueno, podemos nosotros con nuestro producto llegar a, por poner un ejemplo, a Honduras, Guatemala y El Salvador. ¿Por qué? Porque tienen características similares y políticas muy parecidas, ¿no? Pero probablemente El Salvador un poquito diferente, pero después que hacemos la segmentación macro y que las agrupamos con las características principales, seleccionamos los mercados más atractivos. Y ¿cómo hacemos esa selección de mercados más atractivos? Ahí empieza el análisis de Pestel, donde podemos analizar la parte económica, cómo está la economía, cómo es el Producto Interno Bruto de ese país, cómo se proyecta en los próximos 5 años, cómo es la seguridad bancaria, cómo es la seguridad jurídica, las leyes se respetan o no, cuál es el costo de crear una nueva empresa en ese país, y cómo está el poder económico del segmento o que nosotros queremos llegarle o al cual le queremos vender un producto o servicio. Después que hacemos eso, seleccionamos el mercado objetivo, le definimos el segmento objetivo al cual queremos llegarle, cuáles son los consumidores, que esta es la segmentación micro como tal, cuáles son los consumidores, identifico dentro de cada país a qué segmento yo le quiero llegar. Vuelvo a poner un ejemplo, a hombres y mujeres de 55 años a 65 años, porque el producto que yo vendo es un producto médico para la diabetes, por ejemplo. Entonces, ya esa es mi segmentación micro, ¿no? Y después adapto mi segmento objetivo y mi estrategia de marketing para ese segmento. Entonces ya defino cuál es el canal que voy a llegar a ese producto o servicio. Si yo sé que mis clientes o mi segmento está enfocado en personas de la tercera edad, probablemente tengo que buscar un punto de venta físico para poder llevar ese producto. Si mis clientes, probablemente mis clientes en relación a mi producto o servicio son jóvenes, probablemente yo tengo que saber que tengo una estructura digital importante para poder satisfacer la necesidad de ese segmento. Entonces, es conocer. Y si está en el intermedio, tengo que saber que tengo que tener una combinación mixta, ¿no? Y ahí vienen otros factores como seleccionar socios locales, hacer alianzas comerciales, buscar quién es el mejor partner, hacer joint venture, buscar un distribuidor local o hacer una inversión o hacer una franquicia. Va a depender mucho de cada característica del negocio, ¿no? Y como vimos anteriormente, cuando hablamos de la micro y macro segmentación, recordemos que primero hablamos de la segmentación per se. Cuando hablamos de la segmentación per se, vamos a hablar de que escogimos y seleccionamos los países a los cuales nosotros, que cumple con las características que nos pueden interesar a nosotros para poder desarrollar negocio. Entonces, y después hablamos de la macro segmentación internacional, que es la parte donde buscamos los países y analizamos cuáles son las variables que vimos anteriormente, ¿no? Producto Interno Bruto, la infraestructura, el idioma, qué tratado de libre comercio tiene Panamá, por ejemplo, hablando de que Panamá sea nuestra base de seleccionar y segmentar ese mercado, qué tratados de libre comercio tenemos con ese país objetivo, y que si dentro de ese tratado que existe está nuestro producto, porque para el Tratado de Libre Comercio existen un listado depende de cada país, pero por ejemplo, Panamá con Canadá tiene, qué sé yo, 200 ítems, Panamá con Colombia tiene 150, y Panamá con México probablemente tiene, o sea, hay que saber, eso también sería una variante interesante al momento de nosotros logramos o queremos llegar a un nuevo mercado, analizar si tenemos tratado. ¿Por qué? Porque los tratados, como ustedes saben, lo que busca principalmente son el beneficio de la exportación e importación por medio de la omisión de los aranceles o con un arancel mínimo, ¿no? Que le permita a la empresa poder tener mejores márgenes de ganancia, ¿no?
Estabilidad política, como ya lo vimos, esa es la parte principal. Saber si es un país realmente seguro para el momento de la internacionalización de la empresa. Otras de las herramientas que podemos utilizar el análisis de Pestel, que busca en la parte política, económica, social, legal, ambiental, y analiza todos estos factores para saber si es viable nosotros llegar a ese nuevo mercado, ¿no? Y después cuando vemos la microsegmentación es cuando ya la hacemos dentro del país en el cual nosotros vamos a hacer esa estrategia de marketing internacional, enfocada a los consumidores de la empresa, con variable comportamientos, pues, algunas, existen diferentes tipos de segmentación y algunas de las más comúnmente utilizadas y que más se adaptan a todo el negocio, bueno, analizamos, bueno, la parte geográfica, digo, definitivamente que estén segmentados en una parte específica del país, que tengan un poder adquisitivo parecido, la edad, el género, el sexo, ¿no? Otras técnicas, podemos usar mapas de calor de consumo. Los mapas de calor de consumo lo que nos muestran principalmente, básicamente, dónde están los mayores volúmenes de consumidores para nuestro producto o servicio. Cuando hablamos de la selección de los mercados internacionales, es básicamente la parte donde tenemos que definir a qué mercado nosotros queremos llegar. Y probablemente en el orden sea la parte principal, ¿no? Y tenemos que tener algunos criterios en el cual está el tamaño del mercado, el crecimiento esperado, la accesibilidad, la logística, competencia, si hay mucha competencia local o es otra competencia de diferentes países, los riesgos políticos y legales. No es lo mismo llegar a un mercado como el de Nicaragua, no es lo mismo llegar a un mercado como el de El Salvador, no es lo mismo llegar a un mercado como el de Estados Unidos. Probablemente la parte quizás de permisología mucho más compleja. Entonces, todos esos factores tenemos que nosotros analizarlos y si valen la pena en relación al beneficio que vamos a obtener final, ¿no? Barreras culturales e idiomáticas también es importantísimo. Regularmente, cuando nosotros tenemos un mercado y tenemos un producto o servicio que el músculo financiero no es tan grande, siempre la recomendación es llegar a los mercados que sea más fácil poder ingresar y que no tenga tantas barreras, tanto idiomáticas como arancelarias, y sobre todo también, bueno, la parte de la estabilidad política del país siempre es importante, ¿no? Después, bueno, algunas de las herramientas, como ya les comentaba, está el análisis de Pestel, y aquí está básicamente lo que significa. Bueno, el análisis de Pestel lo que hace es que bajo este enfoque tú vas a analizar políticamente el país está estable, sí o no, económicamente cómo anda, cómo ves el PIB, cómo proyecta, cómo apunta, cómo están los proyectos de inversión tanto del gobierno como de empresas privadas. A nivel social, es un país estable. A nivel tecnológico, tiene buena accesibilidad al Internet, está bien conectado. En la parte ecológica, cuida el medio ambiente, depende del producto que nosotros queremos implantar. Y en la parte legal, ¿no? La seguridad jurídica, que es sumamente importante. Y acá hay un ejemplo de selección de mercado, que, por ejemplo, Amazon seleccionó México antes que Argentina por la infraestructura, volumen de población conectada y tratados de libre comercio. Cuando tú vas a seleccionar un mercado, y sobre todo que esta estrategia que utilizó Amazon en la selección de mercado, va intrínsecamente ligado a características que benefician a la empresa. Y eso es lo que nosotros siempre tratamos de buscar. Por ejemplo, no es un dato desconocido para todos que México básicamente es uno de los mercados con mayor crecimiento de Latinoamérica y que tiene el mayor volumen de población. Y si nosotros, por ejemplo, como marca logramos entrar a un mercado como ese y hacer estrategias de marketing interesantes que toquen y que logren los objetivos definidos, definitivamente que vamos a tener un mercado sumamente interesante. Y probablemente esto fue lo que hizo Amazon, ¿no? Analizó, bueno, probablemente vamos a estabilizar, vamos a hacer nuestro
nuestro headquarter para Latinoamérica en México, porque el mercado es más grande, porque a nivel económico está un poco más estable que Argentina, porque a nivel político probablemente también hay menos inflación, hay más estabilidad de la moneda, y todos son factores que analizan las empresas para poder establecerse en los países, ¿no? Un casito que yo quería que ustedes realicen en esta ocasión, después de bien, bueno, primero que todo, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que acabamos de ver? Y veo que ahí, vamos a revisar aquí. David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? De Bien, lo que bien. acabamos de ver, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, algún aporte también? No, todo claro. ¿Estás claro con la segmentación? ¿Estás listo para hacer un caso práctico? Sí. Perfecto. Bueno, Davis, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Tienes alguna pregunta, algún aporte? Bueno, sí. Yo me vi el video que usted colocó de Coca-Cola y me pareció súper interesante como ellos hacen, como ellos hacen su segmentación, ¿no? Porque para ellos sería un poquitito más complejo, y se podría decir, porque ellos tienen un único producto que es como su fuerte, ¿no? Que es la Coca-Cola. Y ellos lo que hacen es que lo segmentan, por ejemplo, en Latinoamérica. Hay países donde se van al deporte, en México se van a la familia, entonces, pero todo vendiendo el mismo producto, pero así como distinto. Y eso sí me parece súper interesante. Sí, Coca-Cola tiene una característica bien interesante porque yo creo que al final es una de las marcas que más visibilidad tiene, pero es una marca también, y que el segmento más grande probablemente tiene eh, su segmento de mercado también muy amplio. ¿Por qué? Porque ellos tienen consumidores probablemente desde los 15 años hasta los 70 o más. Entonces, la segmentación de ellos es una de las que yo veo también bastante complejas. Y digo que al final es un pro para la marca, ¿no? Porque eso es lo que toda marca quiere tener, que tú tengas la mayor segmentación de mercado, más amplia. Digo, perfecto, tienes consumidores para toda edad. Pero sí, definitivamente es que tienes que jugar entonces muchísimo con la estrategia de marketing que tienes que hacer, ¿no? Porque tienes que hacer estrategia de marketing enfocada básicamente a cada edad, ¿no? Porque todas tienen que converger en la compra de la Coca-Cola, porque su segmento es grandísimo. Entonces, ellos tienen que tener básicamente estrategias de marketing diferenciadas hasta por diferentes etapas de las personas, porque son consumidores también, casi en muchas edades, ¿no? María del Carmen, buenas noches. Oliver Laprea Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profe, ¿cómo está? ¿Tienes alguna pregunta, Oliver, algún aporte? Bueno, me llamó la atención lo que comentó de Amazon, porque yo lo estuve leyendo, pero no sabía si era un hecho de que iban a trasladarse allá a México, que me pareció bastante interesante como medida ante esta guerra arancelaria con México y con Canadá también. Bueno, con todos, pero con países vecinos cuando ya tienen el NAFTA. Ya tienen acuerdos comerciales que, bueno, han irrumpido con esas medidas del Ejecutivo. Sí, definitivo. No, y en el caso de Amazon, yo creo que lo que vimos acá fue el hot, por lo menos para Latinoamérica. Yo creo que Amazon sigue teniendo su headquarter en Estados Unidos, pero tiene como, por ejemplo, su headquarter para Latinoamérica, creo que está en México, y creo que eso es lo que habla el caso, ¿no? Yo entiendo que todavía ellos siguen teniendo su oficina principal en Estados Unidos, pero siempre con todo este inestabilidad política, probablemente que todos estos cambios del Ejecutivo, todas las empresas están buscando dónde pueden tener mayor estabilidad. Y eso es una parte importante que acá mencionaron. Todos estos cambios a nivel político trastocan toda la economía a nivel económico y la estabilidad de las empresas. Y todos son los factores que nosotros tenemos que analizar y al final, y cuando queremos globalizar una empresa o cuando tenemos una empresa que tiene que definir estrategia de marketing para mercados como ese, ¿no? Entonces,
ese punto también es sumamente importante y es algo de lo que vemos también en el análisis de Pestel, que podamos ver toda esa parte de la política. Alicia, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿tienes algún aporte, quedó claro la presentación que vimos hoy de la segmentación? Sí, de verdad que todo muy claro y muy interesante porque la segmentación para mí es algo muy amplio, o sea, puedes segmentar eh, desde la edad, los ingresos, el nivel educativo, eh, cuál es el comportamiento del cliente que estás buscando. Es muy amplio de verdad y es algo que uno tiene que estudiar para que no pierdas el dinero y tengas buenos resultados. Sí, definitivo. Y es una de las partes que son sumamente importantes porque es parte esencial para nosotros poder realizar estrategias de marketing efectivas. Si no logramos segmentar, eh, probablemente, si no logramos segmentar bien, probablemente nuestras estrategias tampoco van a tener el mismo impacto o el resultado que estamos esperando, ¿no? Eh, y, bueno, y una parte que no vimos acá dentro de la presentación, pero también tenemos que saber que nosotros tenemos diferentes tipos de segmentación, ¿no? Como bien comentaba, tenemos la segmentación demográfica, la segmentación geográfica, la psicográfica, la conductual, que habla de los comportamientos, la segmentación por beneficio y la segmentación por uso. En muchas ocasiones nosotros hacemos un mix y utilizamos varios tipos una combinación de varios tipos de segmentación para lograr tener información de nuestro mercado final, pero sí definitivamente que es fundamental. Así como es fundamental también los estudios de mercado previos al lanzamiento y creación y cualquier definición de estrategia en la parte, sobre todo, de un nuevo producto o servicio en cualquier estrategia de marketing, ¿no? Santiago, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te quedó claro la información? Bueno, sí, bastante claro y interesante sí lo que se está compartiendo sobre la segmentación. Ahora que es algo bien importante, ¿no? Es importante también que nosotros podamos entender esta parte de la segmentación, porque también esta clase lo que busca es que ustedes no solamente ven la parte teórica, sino que puedan también poner en práctica esta parte, ¿no? De cómo se realizan, por lo menos con pequeños ejemplos, y es lo que vamos a hacer con ese caso que vamos a ver al final. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, estoy prestando aquí atención a la clase y me parece un tema muy interesante y por los momentos no tengo duda. Perfecto. Stephanie, buenas noches. Buenas noches, profesor. Hasta el momento todo claro. Perfecto. Muy interesante. Yanixa. Perfecto, Stephanie. Yanixa, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Tienes alguna pregunta? No, todo quedó súper claro, muy interesante la clase. Okay, perfecto. Mire, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un pequeño caso práctico breve. Y aquí está la descripción, donde vamos a suponer que tenemos una empresa de café orgánico que desea expandirse y quiere llegar a 3 nuevos mercados internacionales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo segmentaría y cómo seleccionarías los países objetivos? Después, ¿qué son los criterios que tenemos? Un criterio macro para seleccionar los países. ¿Por qué lo estamos seleccionando? Bueno, lo seleccioné porque hice un análisis Pestel y dije que a nivel económico es un país estable, a nivel político también, a nivel social, todo ese tipo de factores. Después, un criterio de microsegmentación dentro del país. Otro, encontré que la población que compra café orgánico de tal a tal edad tiene un poder adquisitivo alto en este país. Y por último, bueno, la elección del país y la justificación. ¿Por qué lo eligió? Es un ejemplo facilito, rápido, y ustedes lo van a subir a la plataforma. Cada uno va a hacerlo individual, lo va a subir a la plataforma.
Y para eso vamos a tener unos 5 o 10 minutos, 10 minutos para hacerlo. Yo, mientras tanto, voy a ponerle la ubicación donde tienen que subirlo. Les voy a mostrar. En Word, profe. En Word lo ponen en PDF. Lo hacen en Word, lo ponen en PDF y lo suben para que sea más fácil. Adelante, Oliver. Sí, podría escribirlo directamente en la plataforma, como la actividad anterior. También. Ah, ok. Déjenme subir, déjenme. Se fue. Ya estoy habilitándole el espacio donde lo van a cargar esta actividad. Editar ajustes. Caso práctico. Déjenme habilitarme un segundito. Cinco. Okay. Ok, en esta sección que van a ver aquí, ustedes van a subir este casito práctico que estamos haciendo. Recuerden, el enfoque es una empresa panameña de café orgánico que desea expandirse a 3 nuevos mercados internacionales. ¿Cómo lo segmentaría y cuáles serían los países que vas a seleccionar? Escoge un criterio macro para la selección de los países y un criterio micro para la segmentación interna, ¿no? Mientras tanto, vamos a poner un pequeño video que hable de cómo seleccionar un mercado para aprovechar el tiempo. Ustedes sigan trabajando en el caso y me avisa cuando está listo. ¿Cuántos países serían, profesor? 3.
¿Qué criterios pueden tomar en cuenta a nivel macro? El nivel de consumo de café que tengan esos países. Como es un café orgánico, pueden también tomar en cuenta qué tanto les importa o el interés que tienen o la conciencia ambiental. Si hay tratados de libre comercio. Probablemente ese es un criterio un poquito más complejo, a menos que le aparezca algo en internet, pero acceso logístico desde Panamá. Esos son algunos criterios de segmentación macro que pueden obtener para seleccionar el país. El nivel económico que tiene, el acceso. Recuerden que el café probablemente, sobre todo orgánico, vamos a suponer que no es un café tampoco tan económico. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando hablamos de segmentación micro, podemos tomar en cuenta algunos otros factores, como si dentro de ese país hay personas con gustos o con estilos de vida saludables que le pueden interesar los cafés orgánicos, porque probablemente son unos cafés que, como ya ustedes saben, o bien saben, no utilizan químicos para su producción, o utilizan el más mínimo la contaminación ambiental y todo lo demás. Entonces, esos factores y frecuencia del consumo de café, también probablemente por un país que consuma mucho café, probablemente también tenga diferentes tipos de consumidores. Esto que les importa la parte ambiental de un café orgánico como el que no le importa, ¿no? Es algo, también no, traten de que no sea tan extenso, ¿no? Traten de que sea algo bien corto y conciso. Vamos a poner una presentación mientras ustedes están, que también tiene Para decidir a qué país va. Sobre todo un poco con lo que estamos viendo, ¿no? En la selección de los mercados, que fue uno de los últimos puntos que vimos en la presentación de hoy. Vas a exportar tu producto, debes evaluar las opciones y determinar la que más te convenga. Para ello, sigue las siguientes etapas de investigación. Preselección, investigación comparativa de los mercados y estudio detallado del mercado seleccionado. En esta primera etapa, investiga sobre mercados exteriores y define: ¿qué país importa más el producto que seleccionaste para exportar? ¿Cuál consume más el producto? ¿Qué mercado es el más grande según el Producto Interno Bruto? ¿Cuál es el más cercano geográficamente a ti? Culturalmente, ¿cuál es más parecido al país de origen? ¿Cuáles tienen más estabilidad económica? Con la información resultante, elige los 3 países en donde tengas más probabilidad de éxito de venta. Una vez ubicados los 3 países, en una escala del 1 al 9, el menor como la situación menos favorable y el 9 como la mejor, evalúa la distancia geográfica, la permeabilidad del mercado, es decir, qué tan factible es realizar publicidad y promoción en ese país y el impacto que tiene en el mercado seleccionado, sus normas de comercialización y los requerimientos, las vías de comunicación que tienen con otros países y la viabilidad de transportar, la situación social del país, como nivel de vida, situación política y más, para definir la estabilidad del mercado, la estabilidad y solvencia económica, el valor del mercado y la evolución que ha tenido en los últimos años, la competencia local e internacional que tiene tu mercado, identidad de la lengua, cercanía cultural, las modificaciones que tienes que realizar para adaptar el producto al mercado de ese país. Suma los rubros y el país que tenga el mayor puntaje es al que te conviene exportar.
En esta etapa, puedes consultar entidades que apoyan la exportación en ese país para aprovechar los recursos monetarios y de información que te pueden ofrecer. Por último, investiga a detalle datos socioeconómicos, como demografía, economía, principales ciudades, ciudades con mayor estabilidad económica. La demanda por ciudades. ¿Qué ciudades consumen más? La edad promedio de los clientes que elegiste. La oferta. Por ejemplo, analiza qué tanto tienes que adaptar tu producto para llegar al mercado. Precio que debes establecer para tener un buen marco de ganancia. Debes ser competitivo en ese mercado. Canales de comercialización. Investiga qué tan factible es transportar a esa ciudad. Verifica si cumples con las normas establecidas en esa ciudad. Investiga los impuestos que se aplican. Define la ciudad objetivo para iniciar tu exportación según los datos obtenidos. De acuerdo a la investigación que realizaste en la ciudad a exportar, define si tu producto necesita adaptarse en su presentación y envase. ¿Cómo les va? ¿Ya terminaron? Ya casi, profesor, ya casi. 2 minutos y ya termino. Sí, profe. Perfecto.
Bueno, perfecto. Entonces vamos preguntando en el mismo orden que tengo acá. David, ¿cómo te fue con el caso? ¿Ya terminaste? Sí, casi estaba terminando, sí. Dale, adelante. Davis. Sí, profesor, acabo de subirlo. Lo que pasa es que lo Perfecto. cambié porque lo había hecho de una forma, entonces cuando usted comentó lo de los tratados, eso me pareció súper importante. Entonces, bueno, Perfecto. ahí cambié los países. Ok, David, dime un ejemplo del país que seleccionaste. Dime uno. David. Sí. ¿Qué país seleccionaste? Dime uno del país que seleccionaste como por posible mercado para... Bueno, uno de los posibles países que escogí fue Alemania, porque lo que pude investigar es uno de los países con mayores consumos de café en Europa y en el mundo, y tiene una alta demanda en consumo de productos orgánicos y de comercio justo. Ok, perfecto. Davis. Sí, profesor, yo uno de los países que escogí fue Chile. Okay. Porque es un país que tiene tratados con Panamá de libre comercio y adicional es un país que, bueno, que es bebedor de café y que tiene cultura, ¿no? De esto, y es un país que podría consumir un café orgánico. Perfecto. ¿Y incluye el tratado del café orgánico? Sí, está entre bueno, del café orgánico no, pero del café. O déjame investigar perfecto. bien. Yo creo que igual entra el rubro, Ajá. igual, sí, entra como café igual. Interesante. Perfecto. ¿Y dentro de la microsegmentación qué pudiste ver? O sea, el segmento de mercado, ¿cuál quiere llegar dentro de ese país con ese café? ¿Qué edades? Ya le digo, profesor. Entre 25 y 35 años. Perfecto. Buenísimo. Josué, buenas noches. Josué. María. María, buenas noches. Buenas noches, profesor. Sí, ¿pudo trabajar el caso? ¿Qué país seleccionó? ¿Cuáles fueron los países en la macrosegmentación que seleccionó? Aparte de Alemania, también seleccioné Estados Unidos, porque es uno de los países que más consume café. Ok. ¿Y el segmento de mercado que quiere llegar dentro de ese país, cuál es la edad que mayor consume café? ¿Cómo? La edad, el segmento, cuando hiciste la segmentación micro dentro de ese país, pudiste investigar. No se preocupen porque nosotros vamos a hacer una asignación parecida para la próxima clase, pero va a ser un poquito más compleja. Este era un ejercicio breve para que ustedes pudieran ir investigando, pero la próxima clase vamos a hacer un ejercicio más complejo, no se preocupen. Oliver, buenas noches. Canadá, bien, yo tomé en cuenta como macro el Tratado de Libre Comercio. Perfecto. Y la inversión extranjera. Micro, los salarios, la capacidad adquisitiva, el IPC. Y de los tres países, bueno, ya mencionaron Chile, Estados Unidos, Canadá. Me iría con Canadá. Perfecto. A nivel de segmentación, ¿cuál puede ser el nicho o el segmento de mercado que más consume café ahí dentro del rango de edades? Si hablamos de una segmentación puntual. ¿No? Te estoy pidiendo mucho, yo sé, porque eso lo acabas de hacer. Pero por si pudiste investigar algo. Bueno, ya de los 21 en adelante. El café. Sí, el café probablemente hoy en día uno de los muy parecido a la Coca-Cola. Ya el segmento antes era un segmento adulto, muy adulto, mayor. Hoy en día, de tantas variables que tiene el café, lo consumen hasta los adolescentes.
Patricia, buenas noches. Hola, buenas noches. Uno de los que escogí fue Estados Unidos, ya que tiene bastantes opciones de café especiales. Hay preferencia por productos latinos. Demográfico de 25 a 45 años con salarios normal, medios a alto. Y también lo que me pareció importante e interesante es que tenemos tratado de libre comercio, así que sería más fácil la exportación y también tengo entendido que ya hemos exportado a ese país. Sí, yo creo que inclusive ya hay algunos cafés panameños, marcas panameñas, con tiendas físicas en Estados Unidos. Creo que le parece muy interesante la calidad del café panameño y sobre todo en los últimos años el renombre que ha adquirido. Creo que una empresa local, no sé muy bien el café que ellos, si es una, creo que tiene su propia finca Boquete, pero es Café Unido, que tiene tiendas físicas en Washington, tiene creo que dos tiendas físicas en Washington. Santiago, buenas noches. Sí, buenas noches, profesor. Yo escogí el país de Corea del Sur porque es el país que actualmente tiene el más alto consumo de café. Ellos también tienen tratados de libre comercio y la exportación hacia ese país es grande, así que es más factible exportar en cantidades que en minoría. Excelente, excelente. El mercado asiático a nivel de consumo de café son uno de los que más consumen y que tienen mayor poder adquisitivo y que más. Y creo que en las subastas de café son uno de los que siempre básicamente están comprando muchos de los países asiáticos, Japón, China, Corea. Sebastián, buenas noches. ¿Qué país elegiste? Buenas noches, profesor. Bueno, como principal escogí fue el país de Canadá, ya que también tienen una buena demanda de productos orgánicos, la verdad. O bueno, lo que vi. Ok, excelente. Stephanie, buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, los países que escogí ya prácticamente lo han dicho, pero a lo que yo también he investigado, también tenemos los países como Países Bajos y Francia que tienen tratado con Centroamérica, con una segmentación de entre de 20 a 25, de 25 años en adelante, que consumen los cafés orgánicos. Perfecto, sí. En Europa, creo que hoy es un mercado también bastante atractivo, con un poder adquisitivo interesante. Yanixa, buenas noches. ¿Qué país escogiste? Buenas noches. Como ya mencionó la compañera, prácticamente los tres países lo mencionaron, pero el que más me llamó la atención fue Japón, porque su cultura es bastante detallada con los productos orgánicos y aprecia bastante los productos naturales, artesanales. Ok, Japón, sí, como bien mencioné hace poco, los países asiáticos realmente es un mercado súper interesante y a nivel de consumo de café, creo que pagan los mayores costos de adquisición que existen hoy en día. Bueno, muchachos, de eso se trataba el ejercicio que íbamos a hacer hoy. Lo que no lo han cargado, súbanlo a la plataforma. Y la idea era esto, ¿no? Hacer como un preview de nuestra asignación. La próxima semana tenemos una asignación que es muy parecida a lo que hicimos, pero ya sí voy a requerir que hagan un trabajo un poquito más complejo y que tengan háganlo en formato de presentación, porque vamos a pedirle que presenten, no todos, como siempre les digo, porque no nos va a dar quizás no nos da el tiempo, pero sí por lo menos 4 o 5 van a poder presentar este trabajo. Y lo que buscamos básicamente en ese trabajo es hacer algo muy parecido a lo que hicimos hoy. Este ejercicio que hicimos era lo mismo, era muy parecido, pero acá vamos a seleccionar una empresa. Ustedes van a seleccionar la empresa como tal. Yo no se la voy a asignar. En este caso le hice una empresa de café porque probablemente hoy en día es una realidad en Panamá, pero ustedes van a poder escoger cualquier empresa, un emprendimiento, una empresa. Define brevemente el objetivo de internacionalización de la empresa. ¿Quieren crecer en las ventas, diversificación de mercado o reducir la dependencia del mercado local? Escoge algunos de nuestros objetivos y después la aplicación de segmentación macro, ¿no? Selecciona 2 o 3 países y con algunos de estos criterios: nivel de desarrollo económico, cultura de consumo del producto o servicio que vende esta empresa,
las barreras comerciales y la estabilidad política y el riesgo del país. Van a tomar en cuenta estos factores para seleccionar el país. Después, elija el país y la justificación. Explica por qué lo eligió y por qué fue el más atractivo. Después va a aplicar una segmentación micro dentro del país, identificación de un segmento específico de consumidores dentro de ese país, el cual vamos a llevar nuestro producto o servicio de la empresa que escogimos y por qué, ¿no? Y vamos a tener 3 criterios micro, ¿no? La edad, género, ingreso, estilo de vida, valores, frecuencia de consumo, ubicación dentro del país. Y por último, elabora un perfil del cliente ideal, que es la representación. Yo le puedo dejar un modelo ahí, cualquier cosa, eso los mando por WhatsApp, de ese modelo de perfil de cliente, que es bastante sencillo. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿O está claro? Es muy parecido a lo que hicimos hoy, pero un poquito más elaborado, ¿no? Pero tiene las bases de lo que hicimos hoy. Por mi parte está todo clarito, profe. Perfecto. Tienen una asignación del cuestionario de la semana pasada, que creo que por un error mío no pudieron visualizar, pero ya está disponible. Cuando es así, por favor, me chatean ahí al WhatsApp o al grupo, que no podemos visualizar el cuestionario. Yo no me había dado cuenta hasta hoy que por alguna razón no podían haber entrado, pero ya está disponible. Así que, por favor, si pueden, lo completan lo antes posible. Y estamos entonces, si no es más, señores, entonces nos vemos la próxima clase. Listo, profesor. Buenas noches, descansa. Buenas noches. Que pasen muy buena semana. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, profesor.